también. Muchos recordarán el San Salvador de antaño, ¿verdad? A través de algunas imágenes, a través de fotografías. Bueno, estamos viendo esta en particular, todavía en blanco y negro. Sí, bueno, son ilustraciones del centro de San Salvador en diferentes épocas. La primera a principios del siglo pasado, ¿verdad? Y esta ya se ve pues, un poco más reciente. Quizás en los años 70 60, o 70 por ahí, los ¿verdad? vehículos que podemos observar. Esta es más viejita, mira, tal vez mediados del siglo pasado. El Palacio Nacional, qué lindo el palacio. Y completamente diferente, pues. Hay una cuenta en Facebook muy buena que se llama El Salvador Histórico, donde hay mucha fotografía. Creo que la alimentan también los usuarios y hacen sus aportes para ver estas imágenes. Muchos pues no vivimos esta época, ¿verdad? Y lo que conocemos y lo que vemos es esto, lo que va quedando. Esta pues ya más o menos de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Por el tipo de vehículo que alcanzamos a apreciar y a observar. Sí, saben, quizás para conocer un poquito más al respecto sobre cuál es el San Salvador que podemos esperar, el San Salvador de antaño, como muchos decimos, nos vamos a enlazar en este momento vía Skype con Carlos Cañas Dinarte, quien es historiador y conoce perfectamente sobre esto y nos puede orientar un poquito más sobre cuáles son los lugares que deberían de recuperarse en San Salvador. Muy buenos días, un gusto saludarle en la distancia, Carlos. Buenos días, encantado de saludarles a todos ustedes y gracias por la confianza de participar en esta discusión sobre el Centro Histórico de San Salvador. Bueno, empezábamos a ver algunas de las imágenes. Nosotros decimos el San Salvador de antaño, de hecho hasta los vehículos decimos debería ser seguramente de tal fecha, de acuerdo a los vehículos que observamos. Pero ¿cuáles a su juicio deberían ser esos lugares por los que la alcaldía debería preocuparse y tratar de conservarlos como parte de nuestra historia? Bueno, el Centro Histórico es un sitio muy emblemático de la ciudad, porque no solamente es el centro de la capital del país, sino también es el centro del municipio de San Salvador. En este sentido, hay que recordar que donde está en la actualidad la ciudad es el tercer asentamiento que lleva el nombre San Salvador. El primero está situado bajo tierra en la actualidad en la zona de Suchitoto, en Ciudad Vieja, La Bermuda. El segundo fue en la parte que ahora correspondería al barrio La Vega y Candelaria, en lo que se llamó La Aldea originalmente. Eso fue abandonado y luego pues el tercer asentamiento es el que se origina alrededor de la Plaza Libertad. La Plaza Libertad es la parte más antigua de San Salvador, prácticamente va a tener ya dentro de poco 500 años de estar ahí. No solamente hay edificios históricos, hay predios históricos, hay lugares que ya no existen, que se han demolido por los terremotos, se han incendiado, la gente los ha descuidado, pero tienen una importancia histórica fundamental. Por ejemplo, para poner solo un caso, el mercado ex cuartel fue cuartel de artillería, fue cuartel de infantería, fue sede del gobierno, pero un elemento importantísimo es que en ese sitio se originó la Universidad de El Salvador, se originó la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia. O sea, el edificio como tal puede que no tenga importancia mayor, ni arquitectónica ni nada, pero el predio es significativo para el centro de San Salvador y para la historia nacional. Entonces, no solamente es el rescate de los edificios que aún sobreviven, porque hay muchos que son importantísimos, hay edificios Art Nouveau, hay edificios Art Deco, hay edificios de diferentes estilos y combinaciones de estilos también, porque hay estilos eclécticos ahí en el centro, pero lo importante es enseñarle a las personas la importancia que tienen esos lugares. San Salvador posee también uno de los cementerios patrimoniales más importantes de América Latina. Los Ilustres, la sección de hombres ilustres del cementerio de San Salvador es importantísima. Entonces, el centro no solamente son las edificaciones, lo que existe en la actualidad, sino también lo que ya no está. Hay que enseñarnos a nosotros mismos a apreciar lo que ya no está. Y para eso, por ejemplo, las fotografías y los grabados que estaban mostrando hace un rato son fundamentales. Necesitamos viajar en el pasado para apreciar lo que hemos tenido y que desgraciadamente la naturaleza, los incendios o la desidia de las personas nos ha impedido disfrutarlo en la actualidad. Entonces, el centro es rescatar las edificaciones, rescatar las tradiciones del centro, todo lo que hubo en el pasado. El hecho de poder caminar en un espacio público es una tradición que tenemos que volver a recuperar y además
el hecho de que el centro era un sitio de convivencia de todos los grupos sociales de la ciudad de San Salvador. Se podían escuchar conciertos, todas las personas podían llegar a esos espacios públicos, convivir en los espacios públicos, intercambiar impresiones, intercambiar ideas, participar de la vida social dentro de la ciudad. Eso es fundamental ahora que estamos hablando de un rescate integral del centro de San Salvador. Claro, Carlos, un gusto saludarte. Carlos Artiga te saluda. Vamos a repasar parte de lo que has dicho, tercer asentamiento de la ciudad capital, pero es una tendencia que parece que no ha llegado a su final, ¿no? Porque comenzamos a manejar términos como el Gran San Salvador, que antes no se manejaba este término hace unas cuantas décadas, ni siquiera se pensaba en eso, el Gran San Salvador, y muchos vemos cómo poco a poco la ciudad del movimiento comercial se va desplazando también y va dejando la parte del centro histórico como eso, como un asentamiento histórico. Así que te preguntaría, ¿tú crees que vamos a llegar a un momento en el que tengamos un cuarto desplazamiento y además ¿no sería también más conveniente dejar este lugar, el centro histórico, y luego crear un perímetro alrededor del cual no circule ningún tipo de vehículo, ni siquiera particulares, para que sea lo más parecido probablemente a lo que era antes, Carlos? Bueno, hay que decir varias cosas alrededor de eso. En primer lugar, en la década de 1830, Francisco Morazán proyectó una gran ciudad de San Salvador porque era la capital federal de Centroamérica. Entonces, es bien curioso, ¿no? Hace casi 200 años ya se estaba pensando en el Gran San Salvador, ¿no? Obviamente no en los términos contemporáneos. Claro. El Gran San Salvador realmente son 13 municipios juntos. Es como el área metropolitana. Pero el municipio de San Salvador sigue siendo el que fue y bueno, básicamente no ha cambiado mucho porque las áreas donde están perfectamente delimitadas, unas cuantas decenas de manzanas, y eso es el centro histórico. Ahora, ¿qué conveniente es que algunas manzanas sean peatonales y otras no? Bueno, depende, porque en realidad las ciudades son vivas, las ciudades cambian constantemente, todos los días se están transformando. Sería ideal que hubiera áreas en las cuales las personas pudieran caminar y sobre todo apreciar la arquitectura, ¿verdad? Sería también ideal que los edificios patrimoniales estén abiertos todo el tiempo para que las personas puedan acceder a ellos, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, otras edificaciones en el centro. Indudablemente eso requiere una logística enorme, una combinación de instituciones, tanto de la municipalidad, del gobierno central, la empresa privada, ¿verdad? La empresa privada tiene varios de los edificios patrimoniales en su poder. Almacén Prado, por ejemplo, tiene el Club Internacional ahí al lado del Teatro Nacional y es un edificio precioso. Muy poca gente lo conoce porque está ocupado obviamente por un almacén. Pero, por ejemplo, esos edificios podrían estar en función también de que las personas puedan acceder a ellos y visitarlos dentro de recorrido a pie por el centro histórico de San Salvador. La ciudad puede prestarse para muchas cosas. Muy poca gente, por ejemplo, ha visitado el kilómetro cero dentro de la ciudad de San Salvador. Fundar un espacio, bueno, yo creo que los espacios ya están dentro de la ciudad de San Salvador. Se han ido desplazando poco a poco. Ahora hay menos personas viviendo en el centro de San Salvador, muy pocas personas. Claro, ahora mucho comercio, ¿verdad? Sí, y el tema también, Carlos, es que las calles del centro de San Salvador no fueron diseñadas. El centro, de hecho la capital, pero el centro de San Salvador en especial, no fue diseñado para soportar el volumen de la carga vehicular que actualmente soporta, ¿no? Entonces, por eso, como tú apuntabas, pues bueno, pensar en unas cuantas manzanas en un perímetro requeriría una coordinación, una logística tremenda. Carlos, te vamos a invitar a que te quedes un momento con nosotros porque nos vamos a enlazar con nuestra compañera Raquel Herrera, quien se encuentra pues precisamente ahí, ¿no? En el centro. En el corazón de San Salvador. Raquel, adelante con tu informe. Muy buenos días, compañeros. Yo no recuerdo ni vi cómo era antes el centro de San Salvador. Únicamente he podido observar cómo era el centro histórico a través de fotografías, como ustedes ya lo mencionaban, y a través de algunos videos. Pero quiero comentarles que en este momento me encuentro en una de las zonas que recientemente ha sido despejada, y es la calle Delgado de San Salvador. Como ustedes pueden ver en las imágenes, los edificios, las infraestructuras que muchos no podían apreciar han sido develadas luego que los vendedores pues
desalojaron esta arteria. Ahí podemos ver en las imágenes parte de la infraestructura de esta zona que se puede apreciar. Ahora la población puede circular en esta arteria libremente. Hemos podido observar una buena cantidad de personas que han pasado por esta arteria que ya la pueden utilizar libremente. Ahí podemos ver parte de la infraestructura que ya está totalmente despejada, que ya está totalmente develada para la ciudadanía que no recuerda o que vivió en mucho tiempo ocupado por los vendedores. A un costado de esta arteria está Catedral Metropolitana, ahí es parte de lo que ustedes están viendo en las imágenes. Edificios importantes, infraestructura importante que ha sido operada en estos momentos es el Teatro Nacional, el Palacio Nacional y la Biblioteca Nacional. Compañeros, también unos días atrás pudimos observar una plaza que muchos desconocían que existía, incluso hay un busto en esa zona y es la Plaza José de San Martín. Muchos se quedaron sorprendidos porque decían desconocer que existía esta plaza y es porque estaba totalmente llena de ventas la zona. A un costado también quiero mostrarles el Palacio, el Teatro Nacional. Aquí no habían mayor cantidad de ventas, pero sí habían unas cuantas en lo que es a un costado del Teatro Nacional. Compañeros. Gracias, Raquel, por el reporte. Y bueno, estamos enlazados todavía con Carlos Cañas Dinarte y nos parece a nosotros acá que se ha empezado a liberar algunos sitios que son sumamente importantes. El teatro, por ejemplo, que antes se visitaba con mucha dificultad. La verdad que en lo personal a mí me alegra muchísimo que ahora se pueda llegar y se pueda visitar, sobre todo, Carlos, porque cuando viene gente del extranjero, pues lo primero que preguntan, ¿qué podemos visitar del centro, de la capital? ¿Qué lugares recomiendan? Y bueno, sabemos que tenemos un teatro maravilloso, pero que estaba inundado en los alrededores de ventas y eso pues no lo hacía lucir tan bien. Incluso era difícil poder circular en vehículo, por ejemplo. Sí, por la cantidad de ventas que existían en los alrededores. Pero es importante también conocer las perspectivas o a qué debería apuntarle la ciudad de San Salvador para volver a resplandecer como lo hizo hace 20 o 40 años, Carlos. Bueno, un elemento importante es esto de la reorganización de los vendedores. Ya para la década de 1940 había vendedores en las calles de San Salvador y bueno, esa costumbre, ¿verdad?, se ha mantenido hasta nuestros días. No se trata de ir en contra del sector informal, yo creo que es más bien lo que se ha estado haciendo es reorganizarlos, ¿no? Hay que reasentarlos. El Teatro Nacional el año que viene va a cumplir 100 años de inaugurado. Eso es significativo, es muy importante porque asumo que va a haber un programa de actividades alrededor de ese centenario, cuando el arquitecto francés Daniel Bailard ganó el concurso público para construir ese teatro ecléctico, ¿no? Un teatro con diferentes tendencias arquitectónicas. El centro histórico, eso que mencionaban hace un rato de la recuperación del Parque José de San Martín o predio universitario, como se le llama también, porque fundador de la Universidad Nacional desde 1879 hasta 1955. Cuando se incendió, esa zona es valiosa por varias razones. Es una zona histórica, es una zona donde se dio el segundo de la Universidad de El Salvador y además porque está dedicado a uno de los próceres de la independencia suramericana, como es José de San Martín. Claro, la gente no había visto esa estructura porque estaba cubierta por una cantidad impresionante de ventas, de champas, de velachos y de todo tipo de cosas, y obviamente eso entorpecía la visión de los lugares. El centro histórico es valiosísimo, vale la pena recorrerlo a pie, ¿verdad? Conocer su historia, hacerse de un mapa, ¿verdad? Hacerse de un buen mapa y sobre todo hacerse de varias de las publicaciones que se han hecho. Ahí estaban mencionando al inicio en Facebook, hay varios grupos dedicados a la recuperación de las fotos y de los grabados históricos del centro de San Salvador. Nuestro El Salvador de antaño, de Jorge de Sojo, es uno de esos sitios, ¿verdad? La página de Facebook del ingeniero Carlos Quintanilla también es otra que recupera muchísimo del material y así podríamos enumerar varias, ¿no? Entonces, se trata también de que la ciudadanía se involucre en un proceso de recuperación de su propia memoria. Tenemos que saber que San Salvador va camino de cumplir 500 años de fundación. Eso es algo fundamental e importante.
A lo mejor el año que viene el centenario del Teatro Nacional podría servir de pauta para dedicarle los próximos 10 años a conmemoraciones y a eventos de discusión acerca de la planificación urbana del centro de San Salvador. Bueno, muchos temas podría ser un buen espacio. Claro, muchos temas que tocar y poco tiempo el que tenemos. Carlos, te queremos agradecer por tu tiempo y por las aportaciones. Y claro que seguiremos pendientes de este tema del reordenamiento de la capital y la recuperación de estos datos, de estas fotografías y mantener, ¿no?, siempre presente esa memoria histórica. Hace unos días teníamos aquí el debate si se debería o no enseñar el náhuatl, por ejemplo, en las escuelas, pero bueno, eso nos dio tiempo para hablar, ni te imaginas cuánto, y me imagino que tú tendrás tu opinión al respecto también, pero se nos acaba y se nos agota el tiempo. Te queremos agradecer por la presencia virtual. Encantado. Muchas gracias. Encantado y muchas por la oportunidad, y también y nuestros amigos y amigas que se den una vueltecita por Twitter y sigan la cuenta Efemérides SV, donde también estamos divulgando algunos materiales acerca de la historia salvadoreña. Sí, tan importante lo que mencionabas, el involucramiento de nosotros como ciudadanos también en estos temas. Sí, nosotros tenemos que mantenerlo vivo, ¿no? Claro. Si no somos nosotros, ¿quién? Y trasladarlo a los chicos. es. Gracias, Carlos, un saludo. Gracias. Encantado. Bueno, y ahora Raquel Herrera, ¿no? Está lista también. Sí, nos volvemos ahí a enlazar con Raquel Herrera, que continúa en el centro de San Salvador, y bueno, va a conversar con alguien ahí, con uno de los ciudadanos, justamente para que nos exprese su punto de vista, ahora que están observando los cambios en San Salvador. Adelante, Raquel. Bueno. Compañeros, tengo conmigo a uno de los capitalinos y le vamos a preguntar a don Alfredo cómo recuerda que era antes el centro histórico de San Salvador. Muy buenos días, don Alfredo. ¿Qué recuerda usted antes de estas calles, de este centro histórico? Que este centro histórico tenía sus pasadizos para vehículos, ¿verdad? Las rutas que iban para la avenida, o sea, y para lo que es la campana. Una de ellas es una ruta que llamaba Ansar. Entonces aquí circulaban, ¿verdad? Aparte de eso, pues estos almacenes tenían una vistosidad muy elegante, ¿verdad? Entonces, pero eso se fue perdiendo. Y si hay alguna pregunta más respecto a quién hizo el cierre de esta calle, pues le puedo decir que fue el alcalde Morales Ehrlich, ¿verdad? ¿Hace cuántos años? Hace como 40 años, ¿verdad? O sea que hace 40 años esto no tenía una visibilidad para... No, o sea, la tenía, lo único, como le digo, vino el sistema político de las alcaldías y cerró, ¿verdad? Usted sabe que en época en que la gente quiere ganar, como dicen, sus puntitos para ganar una elección, ofrece, promete, y el señor Ehrlich lo que hizo fue darle la oportunidad a los señores vendedores, pero cerraron este acceso. Y como capitalino, ¿qué opina de que ahora se esté redescubriendo el centro de San Salvador, edificios importantes como el Teatro Nacional, el Palacio Nacional? Pues fíjese que es excelentes ideas y todo, hay una proyección social muy bonita. En lo que sí se tiene que pensar mucho es en la gente que queda sin las oportunidades de su trabajo. Ahora, lo he visto hoy con mucha pasividad y ojalá pues de que haya un trato muy normal, muy condescendiente, que es lo que se necesita para la gente que trabaja en sus ventas, así, ¿verdad? Que eso directamente no le puedo decir más porque no estoy involucrado, se puede decir, con gente de la alcaldía o cuál es el sistema que están aplicando, pero sí lo he visto con mucha efectividad. Ojalá pues de que se continúe, pero que vayan pensando en la gente que tiene sus procesos de venta. Muchísimas gracias, don Alfredo. Bien, ya tenían ahí las palabras de alguien que recuerda cómo era principalmente esta arteria, la calle Delgado. Él dice que incluso circulaban autobuses. Compañeros. Claro, Raquel, va a ser importante el tema de la participación ciudadana en esto, como conversábamos con Carlos Cañas hace un momento, para mantener vivo esto y poner toda nuestra parte, ¿no? Para siempre procurar que luzca bien.